Bienvenidos al segundo episodio de Telégrafo Talks. En esta oportunidad nos adentramos en el emocionante mundo del desarrollo de un videojuego guatemalteco con los fundadores de Bandit Games. Escucha el episodio completo y sumérgete en la aventura del mundo gamer. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos al episodio número 2 de Telégrafo Talks, un podcast de revista Telégrafo, una revista que busca promover el pensamiento crítico y la libertad de expresión en la sociedad guatemalteca. Eh, Sean todos bienvenidos. Esta vez vamos a hablar de un tema poco usual en la revista. Como ya se habrán dado cuenta, pues el título es ¿qué hay detrás de la producción de un videojuego guatemalteco? Y para eso pues tenemos a unos invitados bastante especiales que nos van a estar apoyando la noche de hoy. Antes de comenzar, pues recordemos que Telégrafo Talks es la nueva sección de podcast de Telégrafo que pretende ofrecer conversaciones en vivo, sin filtros, transmitidas desde la plataforma de Twitter, ahora conocida como X, y que posteriormente va a estar disponible en diversas plataformas de streaming como lo es YouTube, Spotify y Apple Music. Espero que puedan disfrutar de esta charla auténtica de un tema que es variado para lo que comúnmente presentamos en la revista y esperemos que pueda ser algo agradable para la audiencia. Mi nombre es David Molina, yo soy uno de los fundadores de Revista Telégrafo, los voy a estar acompañando esta noche. Junto conmigo pues está una de las voces femeninas poderosas de la revista, Betsy. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, es un gusto compartir contigo este episodio número 2 de... Súper, gracias a ti por acompañarnos. Eh, si querés, no sé si me puedes ayudar a presentar un poquito a nuestros invitados. Te voy a ceder la palabra para que le puedas comentar a la audiencia, pues, quiénes son Bandit Games. Claro, muchas gracias. Bueno, sé que muchos aquí se estarán preguntando qué es Bandit Games. Y bueno, esto es una empresa guatemalteca dedicada al desarrollo de videojuegos, los cuales están inspirados en las experiencias y sueños de sus fundadores, que próximamente se irán presentando cada uno de ellos. Ellos desarrollan productos que no solo entretienen y cautivan, sino que también responden a las necesidades del mercado actual. Al mismo tiempo se esfuerzan por ofrecer experiencias innovadoras, mezclando mecánicas de juego creativas con un diseño visual de calidad. Así que no sé si me puedes apoyar presentando a cada uno de ellos para que nos comenten un poco de qué es lo que realizan cada uno en Bandit Games. Gracias, Betsy. Yo creo que queda un poquito más claro con quiénes vamos a estar conversando esta noche. Brian, Alan, Frank, Roger. Buenas noches, no sé si me escuchan. ¿Qué tal? Buenas noches, aquí te escuchamos bien. Buenas noches. Ok, Buenas noches. Yo creo que bienvenidos. Alan Dale, tiene dale. Buenas problemas de noches. audio. Ah, ya está. Listo. Bueno, gracias por aceptar la invitación. Solo para dar un poquito de contexto a la audiencia, pues Revista Telégrafo pues ya ha trabajado algunas colaboraciones con Bandit Games. De hecho, ellos estuvieron colaborando con nosotros en nuestro primer taller presencial, ¿verdad? Que fue relacionado a inteligencia artificial. Entonces, para algunos ya serán caras conocidas y para algunos aún nos están descubriendo, pero gracias por haberse eh, unido a este espacio, ¿verdad? Ya Betsy lo mencionaba, pues que Bandit Games es un grupo de desarrollo de videojuegos guatemalteco y siempre
es fascinante conocer estas historias, por lo que vamos a comenzar hablando sobre los inicios de este estudio, ¿verdad? Creo que a la audiencia le puede interesar entender cómo se formó Bandit Games, qué es lo que lo impulsó a comenzar a desarrollar videojuegos, ¿verdad? Entonces, para comenzar me gustaría preguntarles en general a todo el equipo, pues, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué los llevó a dedicarse a crear videojuegos? Y más allá de eso, ¿cuáles son las metas y la visión que tienen actualmente como estudio? Listo, si quieren empiezo yo y si quiere ahí complementar a alguien, Frank, Roger o Alan, entonces pueden opinar, ¿verdad? Pues aquí mi nombre es Brian Dardón. Primeramente, gracias por darnos este espacio para opinar sobre desarrollo de videojuegos, porque realmente los videojuegos son famosos, pero no tanto, no es tan famoso el desarrollo del mismo, ¿verdad? Por lo regular, hemos visto que últimamente, en los últimos años, se ha vuelto un tema muy común. De hecho, algo que era demasiado, usar esta palabra, mainstream anteriormente, ahora pues es muy jugado por todas las personas, ¿verdad? Ahora miran hasta en streamer jugar videojuegos, pero nunca hablan de quiénes son las personas que están por detrás y quiénes desarrollan estos juegos, ¿verdad? Nosotros somos un estudio de 8 personas. Eh, sí, éramos un poquito más, pero se han ido saliendo y entrando algunas personas. Principalmente somos nosotros 4, mi persona, Frank, que es Doran aquí en Twitter, Alan y Crovian, que es Roger aquí. Los 4 somos los cofundadores de Bandit Games, que somos una empresa que principalmente lo que buscamos o queremos, nuestra misión es desarrollar videojuegos que nos gusten principalmente, que estén basados en nuestras experiencias de juego, que va a ser un poco a la razón por la que empezamos a desarrollar videojuegos y que principalmente queremos impactar de la misma forma que los videojuegos nos impactaron una vez en nuestra vida, ¿verdad? Pues como al final cada quien tiene un rol distinto y tiene habilidades distintas, nos complementamos los 4 y aquí estamos haciendo videojuegos, ¿verdad? Y pues ahí para añadir un poco, todo empezó desde que éramos jóvenes. Nosotros pues siempre hemos sido amigos desde muy pequeños y siempre nos juntábamos a jugar videojuegos. Entonces, desde ese entonces hemos estado inspirados no a crear, pero en ese entonces estábamos inspirados a disfrutar de las experiencias que ellos nos brindaban. Conforme fuimos creciendo, cada quien fue como que interesándose en el desarrollo de videojuegos, fuimos viendo como que fuimos curiosos cómo se hacían. Y pues cuando fuimos creciendo, pues yo estudié ingeniería, Frank estudió arte, Roger estudió programación y Alan igual, entonces cada quien como que se fue metiendo desde esa área hacia el desarrollo de videojuegos y pues allá por el 2020 empezamos a hacer pruebas, ver qué podíamos hacer para desarrollar videojuegos. Y pues de esta fecha hasta el momento, pues hemos estado ahí en la lucha de desarrollar un juego para la posteridad, digamos, porque queremos impactar de una manera que la gente nos recuerde como los desarrolladores de videojuegos guatemaltecos que hicieron algo para el país y por el desarrollo de videojuegos en general, ¿verdad? No sé si ahí alguien quiere complementarme, Frank o Alan o Roger. Bueno, principalmente, pues ahí sí que es básicamente nuestra historia y pues al final nuestro objetivo que tenemos es completar el proyecto que tenemos en mano, que lo vamos a comentar más adelante. Y sí, esos somos básicamente nosotros, aún así faltan más integrantes por mencionar, pero quienes fundaron el proyecto de aquí, el 2020 hasta hoy día, sí, somos nosotros 4. Sí, al final el objetivo que tenemos como empresa es pues ganarnos la vida de hacer videojuegos. Gracias, gracias a todos por sus respuestas. Eh, y me voy a quedar con varias cosas que ustedes han ido mencionando, Brian, Frank y Roger. A mí me llama la atención
que antes de realizar este espacio, pues nosotros hicimos algunas encuestas y publicábamos en nuestro perfil de Instagram, ¿verdad? Si la gente conocía algún videojuego desarrollado en Guatemala. La respuesta o la estadística que nos arrojó esa encuesta fue que al menos el 50% de las personas no, no conocía o no tenía conocimiento de algún videojuego que estuviera desarrollado en Guatemala. A mí me gustaría preguntarles a ustedes, ya que Roger nos guiaba un poquito hacia ese tema, no sé qué tan sorprendente les parece el resultado de esa encuesta, o ya lo mencionaba Brian también, con lo ilustraba muy bien en su primera intervención, pero me gustaría saber, pues, qué piensan ustedes del resultado de esa encuesta. ¿Les parece sorprendente o ya era algo esperado? A mí me parece sorprendente porque esperaba que fuera menos del 50%. Y estoy seguro que ese 50% es por la publicidad que hubo hace un buen tiempo sobre el juego de Yokai Bill. Porque de ahí en adelante no, si tenés seguidores relacionados con videojuegos, que desarrolladores, probablemente te respondieron que sí, pero fuera de ese rubro, es probablemente que nadie sepa qué videojuegos se hicieron en Guatemala, ¿verdad? Realmente hay muy pocos. Sí hay una comunidad de desarrollo de videojuegos, nosotros somos parte de ella. No somos muy extremadamente activos, pero sí participamos de sus eventos presenciales. De hecho, el año pasado, y si quieren seguirlo, lo pueden buscar en Twitter como GameDGT. El mes pasado hicieron su celebración del 10º año. Y la verdad es que, aunque ustedes creerían que no hay desarrolladores en Guatemala, por lo menos habían unas 50 personas. Entonces, poco a poco han ido creciendo y a la gente se interesa por el desarrollo de juegos en Guatemala. Pero realmente, como hay muy poca industria, en este momento es difícil entrar. Más que todo porque si uno quiere trabajar de eso, o tiene dos vías, o vas hacia hacer un emprendimiento, o bien trabajas en un estudio de videojuegos. Y por lo regular esos estudios están en el extranjero. Entonces, no es tan sencillo, ¿verdad? Pero es sorprendente el resultado de la encuesta que diga el 50%. Me gustaría saber qué juego conocen. Sería lo interesante, ¿verdad? Gracias Brian. Yo creo que esa respuesta pues nos va encaminando hacia uno de los grandes temas que nos interesa hablar en este episodio de Telégrafo Talks, y es precisamente los retos y las oportunidades que hay para los desarrolladores de videojuegos en Latinoamérica y puntualmente en el caso de Guatemala, ¿verdad? Bien lo decía Roger, eh, la, lo que buscamos es podernos dedicar al desarrollo de videojuegos y que esto pues represente un ingreso que sea significativo como para podernos dedicar a esto, ¿verdad? Entonces, bien lo decías que desarrollar videojuegos en América Latina o Guatemala, en el caso puntual de Guatemala, pues no es una tarea fácil. Eh, no sé cuál será su percepción, si ven que la industria ha empezado a crecer en los últimos años y ha empezado a ganar visibilidad en la. Disculpa, David. Creo que se cortó. Sí, se Sí, fue el creo que se le audio. cortó, David. Sí, ¿Me escuchan? sí, Ahorita ahora sí. sí, pues sí se te fue el Sí. audio hace como 30 segundos tal vez. Sí, voy a repetir. Va, perdón. Eh, ¿Se me escucha ahora? Sí, 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 Sí. perfectamente. Gracias. Les estaba comentando eh, que precisamente tu respuesta, Brian, nos iba orientando a poder conversar acerca de los retos y las oportunidades
para los desarrolladores de videojuegos en América Latina y puntualmente en Guatemala, ¿verdad? Sabemos que desarrollar videojuegos en esta región pues no es una tarea fácil. Entonces me gustaría saber pues cuáles son los mayores desafíos que actualmente enfrentan los desarrolladores en Latinoamérica y en un mercado tan competitivo donde probablemente hay potencias para desarrollo de videojuegos, qué oportunidades existen para que los desarrolladores de nuestra región puedan posicionarse y destacar en el mercado global. Ya. Bueno, Dale, empecé, Fran. quizás como oportunidad, lo primero es aceptar una realidad. La realidad es que es muy, muy complicado tener apoyo de parte dentro del país, ¿verdad? Y no solo en el ámbito de crear un estudio y tratar de que se convierta en algo sólido, sino también en todo lo que viene siendo todas las partes del desarrollo, tanto en arte como música, como en programación. Te lo digo hay un caso, justo eso yo hablaba hoy con mi papá, hay una persona allá en Guatemala que estudió en México animación y se regresó a Guatemala, pero no hay oportunidad, no hay dónde trabajar, entonces no le quedó más de otra que trabajar de noticias, si no estoy mal, en algo de noticias. Entonces, y así es en todo lo que lleva al respecto del desarrollo. La realidad es que no hay apoyo de parte del gobierno, por así decirlo, o de los bancos también. No hay manera de crecer. Entonces, es complejo, sí. Realmente sí, porque no estás peleando contra un mercado nacional. Y eso es en todos los lugares. O sea, al momento de desarrollar un videojuego, no estás peleando contra gente de aquí, ni siquiera contra gente de Latinoamérica. Es contra los demás y las empresas gigantes. Entonces, ¿es un reto más difícil? Sí. La realidad es que sí. Y hay oportunidades también. Son más reducidas, por supuesto, pero sí hay oportunidades y eso es gracias a que es un mercado tan amplio que tiene sus desventajas, pero también por lo mismo tiene ventajas y es la accesibilidad. Es difícil tener acceso cuando no se tiene el conocimiento adecuado, pero a medida de los errores se puede ir encontrando oportunidades y ir entendiendo cómo se desarrollan los videojuegos. Entonces, sí hay, pero definitivamente lo más difícil es el ingreso. Eso es lo que siento yo que más cuesta el financiamiento. Encontrar un equipo adecuado. En Guatemala es muy difícil encontrar gente que esté especializada en el área de videojuegos, por no decir que casi imposible. Entonces, muchas veces uno requiere hacer trabajos, mayor cantidad de trabajos de lo que haría uno en una empresa normal. Sí, yo quería agregar también de que una de las dificultades de desarrollar videojuegos aquí en Guatemala es el acceso a la información, va, que realmente pocas universidades enseñan sobre ello. Tengo entendido que la del Valle enseña un poco del desarrollo de videojuegos y no sé, y hay un par más que enseñan un poco sobre el modelaje 3D, pero realmente no es que se logre como que la gente sepa que existe. Y más si no existe una comunidad muy grande, ¿verdad? Que como Brian comentaba, estaba cumpliendo su 10º aniversario la comunidad de GT y realmente muy pocas personas la conocen, ¿va? Y entonces siento que parte de ello, el desafío es que no hay mucho acceso a la información como basada en las universidades y siento que ese es uno de los desafíos más grandes porque, por ejemplo, a mí me hubiera gustado estudiar programación basada en el desarrollo de videojuegos, pero no hay, ¿verdad? Entonces tuve que aprender yo por mi parte. Yo quisiera agregar un poco, tal vez un dato que parece poco alentador. Esto es aquí de estatista.com, pero también hay un estudio que habla al respecto y dice que en 2022 la industria de videojuegos generó un ingreso anual de 180.000 millones de dólares a nivel mundial, pero Latinoamérica solo contribuyó con el 5%.
todos esos ingresos. Entonces, y pues no dice qué tanto participó Guatemala, pero los países que más participaron fueron México, Brasil. México y Brasil serían los que más tienen desarrollo de videojuegos, están más especializados. Y no explica cuánto participó Guatemala. Entonces vemos que es un dato poco alentador, y entonces cuando una persona quiere empezar a hacer un estudio o meterse en el desarrollo de juegos, lo primero que tiene que tener en la cabeza es que va a ser parte de ese 5%. O sea, el fracaso es una realidad, puede ser una realidad. Entonces, muchos de los desarrolladores latinos tienen que tomamos eso en cuenta, ¿verdad? Que podemos hacer un juego, nos podemos tardar en hacerlo y aún así podemos fracasar, ¿verdad? Porque vamos a ingresar a una industria donde las grandes empresas son las que lideran, ¿verdad? Xbox, Tencent, Nintendo, juegos que escuchamos día con día, pero los desarrolladores independientes como nosotros, que si no saben qué es la palabra independiente, son estudios pequeños que cuentan con poco presupuesto y pocos desarrolladores. En general, desarrolladores son todas las personas que participan en el desarrollo del videojuego. Al final, estos estudios pues no tienen la misma capacidad para impactar, pero tenemos una realidad alternativa que es un beneficio para nosotros, y es que como el desarrollo de juegos últimamente ha estado en decadencia, la de mercado, quizás los oyentes acá no estén tan familiarizados, pero la industria ha recibido muchos juegos que impactan muy pocos innovadores, y entonces los jugadores ya se están quejando mucho de las grandes empresas que solo hacen lo mismo. Entonces el desarrollo independiente, como tienen más opción a innovar y fallar menos, o más opción a innovar y fallar al mismo tiempo. Entonces ellos se pueden decir, bueno, yo voy a hacer algo muy creativo, pero las grandes empresas dicen, no, vamos a dejar de lado la creatividad y hagamos algo muy rentable. Entonces los desarrolladores independientes quieren y tienen la oportunidad de impactar desde cómo se está comportando el mercado últimamente. O sea que tenemos un beneficio, sí, pero no es fácil llegar a él. Entonces, yo quisiera, pues, como parte de Guatemala, solo quiero, pues, agregar de que el problema también está, no solo de lo que dijeron mis compañeros, sino que realmente como no hay suficientes trabajos en Guatemala sobre esto, realmente no van a haber universidades que enseñen, ¿verdad? Entonces, nosotros, Bandit Games y el montón de estudios que están empezando aquí en Guatemala, tenemos que dar ese primer paso, ¿verdad? Empezar a hacer juegos en nuestro país y que esto traiga a que más estudios se unan y eso haga más trabajo y así la industria se retroalimenta, ¿verdad? Más industria en Guatemala haría forzar a las universidades que enseñen más sobre desarrollo de videojuegos, y más ingresos en el país sobre desarrollo de videojuegos traerá mejores oportunidades, ¿verdad? Y podríamos impactar más en ese porcentaje que Latinoamérica participa en el desarrollo de videojuegos. Es un reto grande y no será fácil y será a largo plazo, ¿verdad? Pero ahí estamos haciendo la lucha. Gracias. Gracias a ustedes por su respuesta, Brian, Alan y Frank. La verdad que muy ilustrador, ¿verdad? Cómo la industria de videojuegos en Guatemala está enfrentando actualmente varios desafíos que frenan su crecimiento, ¿verdad? Eh, Retomando bien lo que hablaban ustedes, ¿verdad? Tenemos la falta de acceso a recursos financieros, tecnológicos, lo que dificulta que pues estos estudios emergentes pues salgan adelante. Ya lo mencionaban ustedes que también hay una limitada formación académica especializada en este campo, ¿verdad? Lo cual pues realmente lo que provoca es un déficit de talento en este campo del desarrollo de videojuegos. También mencionaban algunos puntos importantes como la falta de inversión por parte del sector privado a nivel gubernamental, que también restringe el avance de estos proyectos y que estos pues sean sostenibles, ¿verdad? Entonces, creo que sí son puntos bien interesantes los que ustedes mencionan y me quedo con la parte en la que no solo ven estas barreras, sino las áreas de oportunidad que mencionabas, ¿verdad, Brian? Y el deseo
de, de ya dar los primeros pasos para que se establezca esta industria en un país como Guatemala. Eh, Vamos a dar paso a Betsy, que me está comentando que ya tenemos algunos comentarios. Te voy a dar la palabra y pues siéntanse libres ustedes, amigos de Bandit Games, de contestar a las preguntas que está realizando nuestra audiencia. Adelante, Betsy. Muchas gracias. Aquí tenemos la primera pregunta. Javier nos comenta lo siguiente. Hola, equipo de Bandit Games. Primero, quiero felicitarlos por todo el esfuerzo que están haciendo por poner a Guatemala en el mapa de los videojuegos. Mi pregunta es, ¿qué consejos le darían a un desarrollador independiente que quiere empezar su propio proyecto, pero no cuenta con muchos recursos? ¿Cómo manejaron ustedes esos primeros obstáculos? ¿El desarrollador independiente será en solitario o será en grupo? Porque eso sí sería una pregunta, o sea, es diferente, pero bueno, al final casi que es igual, ¿verdad? Porque el tema con el desarrollo independiente es que lo principal es que por lo regular no cuenta con recursos. Entonces, primero, no cuenta con recursos personales porque por lo regular una inversión de desarrollo de juego es muy alta. Hablamos pueden ser desde $1,000 para un juego, pues, hecho en web, por ejemplo, hasta un juego de $100,000 que tenga un impacto muy grande, ¿verdad? Entonces, lo primero sería, pues, eso, ver cómo vas a financiar tu proyecto. Entonces, hay diferentes maneras de hacerlo. Puedes empezar autofinanciándote si tienes el dinero suficiente como para hacerlo, porque pues si quieres vivir de esto, pues tienes que verlo como un negocio. La pasión tienes que juntarla con el negocio, trágicamente. Eh, entonces hay diferentes maneras de financiar tu proyecto, como el autofinanciamiento, como decía, hay crowdfundings, hay grants en diferentes países, eso sí, hay que buscarlos fuera del país, que te ayudan a dar, o subvenciones, si lo quieren ver en español, que te dan dinero para desarrollar tus proyectos. Hay publishers de videojuegos que también financian proyectos. Publishers, editores son las personas que ayudan a que un juego salga a la luz. Por ejemplo, si han visto a Xbox, por ejemplo, Xbox es un equipo, es una compañía que parece que hace juegos, pero ellos no lo hacen. Ellos son publicadores nada más y hablan con otras desarrolladoras para que hagan sus juegos. Entonces son otras partes, por lo regular, aparte de publicarlos, también los financian. No siempre es así. También existen fondos de inversión que también trabajan de la misma manera, pero pues al final ellos sí quieren un retorno de inversión un poco más grande. Pero lo primero sería ver cómo financias tu proyecto y después con base a eso ya puedes planificar qué vas a hacer. Pero como somos indie, sí tenemos que mantener el alcance pequeño, de tal forma que el proyecto sea realizable. Ya sea si quieres hacer un proyecto mediano o si quieres hacer un proyecto muy pequeño, tienes que definir el alcance desde el principio. Y como somos, pues, el alcance pues sería hacer un juego realmente pequeño dependiendo de los recursos que tienes. Por ejemplo, nosotros somos 4, entonces nos podemos dar la tarea de hacer algo un poco más extenso y cada quien trabaja un área distinta. Y además de eso, las otras 4 personas que nos ayudan también están ahí dándonos su apoyo. Entonces, como somos 8, podemos decir, bueno, podemos hacer un proyecto un poco más grande. Pero si fuéramos solo una persona, creo que nos dedicaríamos a hacer algo distinto, ¿verdad? Como, no sé, esos juegos, puede ser un juego de teléfono que por lo regular tiene un alcance más pequeño, porque son game loops más cortos, o juegos de Steam que cuestan muy poco, entre $1 a $5. Pues yo pensaría que gestionar los recursos va de acuerdo al enfoque que uno tiene. Y siempre estar pensando en que hay probabilidad de fracasar y que hay que irse adaptando conforme el desarrollo del producto, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien quiere agregar algo. Es algo complejo, la verdad, muy difícil. Sí, la realidad es que sí es muy difícil, más que todo porque yo creo que la parte más importante, o la segunda más importante quizás, es el cómo vas a realizar tu proyecto. Si eres una persona
Si vas a ser solo un individuo y vas a realizar todo el proyecto solo, evidentemente es mucho más complejo que un equipo, entonces hay que tener una idea. Principalmente es una idea pequeña, pero que se puedan hacer grandes cosas. Lo principal que yo te diría a cualquiera que va a empezar es no hacer el clásico juego RPG lineal con historia, porque eso es muy difícil. Es muy difícil, requiere muchas manos, requiere experiencia también, porque tristemente también parte de ser indie es no solo no tener financiamiento, sino que aparte es ser falta de experiencia. Generalmente la gente que empieza estos proyectos son primerizos en todos los sentidos, entonces es complicado. Yo creo que lo mejor es tener una buena idea, pero que sea corta. Pero no que la idea sea corta significa que sea un juego corto. Es que es ahí lo complejo, encontrar una idea muy buena para sacarlo adelante. Eso es principalmente. Si la idea es muy buena, también hay que tomar en cuenta que van a haber varias áreas en las que te vas a tener que desarrollar. Evidentemente va a haber una en la que vas a ser más sólido que las demás, pero sobre todo, pues hay que manejarlas todas. Entonces hay que encontrar un balance entre la idea y lo que tienes que hacer. Entonces, encontrar una buena idea a lo mejor es más compleja de programar, pero en cuanto al arte, quizás lo puedo hacer más sencillo, lo puedo simplificar, no hacerlo tan detallado. En vez de usar elementos 3D, lo puedo hacer en 2D, puedo hacerlo pixelar también, es otra técnica. Y es eso, son muchos factores lo que hacen que una idea sea difícil, pero encontrar el balance es yo creo que la parte más importante. También otra cosa importante es no dejarnos llevar por las emociones de querer hacer las cosas, porque a veces nos sobrepasan. Y eso es principalmente el mayor error que hay dentro del desarrollo indie, que hay ideas que nos superan, que quizás en el papel no es tan complejo, pero una vez hacerlo, ya tenerlo en la práctica, te toma más tiempo del que pensabas. Y eso es yo creo que el problema más grande en el desarrollo indie. Sobre todo es eso, creo yo. Pues como les comentaba a mis compañeros, es importante prever que el tamaño del proyecto sea acorde al tamaño del equipo y las capacidades con las que cuentan. Una cosa que les recomendaría mucho es el idioma inglés, porque si quieren especializarse o capacitarse de una forma más económica, es muy importante el idioma inglés porque hay mucho material gratuito y lastimosamente la mayoría está solo en inglés. Es cierto. Sí, Gracias Roger, gracias Frank, gracias Brian. Yo creo que está muy bien contestada la pregunta. Creo que son consejos muy buenos y muy válidos para quienes están tratando de involucrarse en este mundo del desarrollo de videojuegos. Voy a dar paso a Betsy a una segunda pregunta porque estamos teniendo bastantes preguntas en este espacio y eso es algo muy bueno, que a la audiencia le esté agradando este tema y que estamos saliendo en telégrafo de lo convencional. Entonces, Betsy, te voy a dar chance para otro comentario y luego vamos a seguir ya de lleno con los temas del espacio. Perfecto, muchas gracias. Gabo nos comenta lo siguiente. Yo, Kaibil, cosas que me mantienen humilde como guatemalteco. Aunque el ejemplo no podría ser el mejor, ¿cuál es su opinión técnica de este videojuego? Tal vez brevemente, tal vez alguno de ustedes podría responder a esta pregunta que nos hace alguien en la audiencia. Miren, yo no jugué Yokai Bill, ahí sí se las dejo, pero Yokai Bill, el problema que tuvo es que tuvo mucho marketing, entonces por eso todos lo conocemos. Hicieron el marketing enfocado en las personas de Guatemala porque el juego tenía bastante impacto en Guatemala y estaba bien porque todos en Guatemala tenemos un teléfono, entonces podemos jugarlo. Pero cometieron el error de que querían prácticamente hacer un Call of Duty 2.0 con ambiente guatemalteco. Y supe yo que tuvo problemas de optimización porque en los teléfonos no puedes hacer lo mismo que en las computadoras porque realmente un teléfono no tiene la capacidad de una computadora para correr un juego.
y parece que se les fue de las manos y tenían problemas de optimización, problemas de conexión, etcétera, etcétera, y todo eso sí afecta a la experiencia del juego y sí es algo que se tiene que tomar muy en cuenta para cuando vas a sacar un juego. La gente toma mucho en consideración el hecho de que el juego rinda bien en las computadoras o teléfonos. Entonces creo que Yokai Bill falló en eso y al final no sé si fue un fracaso, no sé si vendió, realmente eso lo desconozco, pero sé que no tuvo el impacto que deseó para la publicidad que hizo, ¿verdad? Pero lo bueno es que fuimos bastante hablados, pues, o sea, estuvimos bastante en el boca a boca de las personas en ese entonces. Por lo menos algo hizo, por lo menos la gente se dio a conocer de que sí hay juegos hechos en Guatemala. No sé si eso contesta a la pregunta. Gracias, Brian. Yo creo que sí, yo creo que sí. Y vamos a ir avanzando en el space. Voy a retomar algunas de las frases que ustedes pues, nos comentaban, ¿verdad? Por ejemplo, el desarrollo de videojuegos es un campo apasionante, pero también es extremadamente complejo. Esto pues requiere combinación de habilidades, de técnica, de creatividad, en el caso de estos estudios independientes, de mucha perseverancia. Entonces, para quienes no estamos familiarizados con el proceso, yo creo que sería genial que nos pudieran contar qué es lo que se necesita para dar este primer paso en esta industria, cuáles son las principales áreas involucradas en el desarrollo. Por ejemplo, ustedes mencionaban que es un equipo de 8, podríamos hablar desde la programación, el diseño, la música, y también si pudieran hablar brevemente pues de las herramientas tecnológicas que recomiendan o las que ustedes han comenzado a utilizar para hacer videojuegos. Adelante. Pues Ah, bueno, hay muchos. Hay sí que por dónde agarrar y ahí sí que es cuestión de gustos. Hay unos que son mejores que otros, ahí sí no hay para dónde. Pero principalmente en el desarrollo, eh, al menos por mi lado, en el lado del arte o de los visuales, es que hay demasiado. Hay muchos programas por donde empezar, unos más complejos que otros, eso sí. Nosotros para el juego que estamos realizando en este ejemplo es un juego en 3D. Yo me encargo de la elaboración de modelos 3D. Entonces, para dentro de esa área hay muchísimos programas. Yo el que utilizo para hacer los modelos, no sé si han visto, por ejemplo, en nuestra página, el perro o el ambiente, objetos, etcétera. Yo el programa que principalmente utilizo es Autodesk Maya. Es un programa en 3D para elaboración de modelos 3D. Pero aparte de ese, también hay otro programa que utilizo que se llama ZBrush o ZBrush. Ese es un programa también para esculpir modelos. Ese es para completamente solo crear el modelo en blanco, por así decirlo, la base. Para texturizar los modelos o los personajes, yo en mi caso utilizo dos, que es Substance Painter y Marmoset Toolbar. Esos son como que los dos programas top. Hay otros, pero esos son como que los más grandes, por así decirlo. Y el problema es que hay unos que son, bueno, todos son de pago en realidad. Hay oportunidades en las que estos programas ofrecen por ciertas temporadas su programa de manera gratuita, si uno es estudiante o si tu universidad también tiene contratos con ella, también te dan las licencias. Pero principalmente en el desarrollo 3D o en el desarrollo de videojuegos más bien es muy complejo porque cada programa es muy distinto uno de otro. Entonces, para ser más breves, si uno va a empezar al desarrollo de videojuegos, yo recomendaría mucho que quizás empezara con un juego en 2D, porque hay demasiado de dónde agarrar. Aún así es difícil, pero es mejor empezar por ahí, porque si lo va a hacer uno solo, es demasiado extenso y es muy grande la curva de aprendizaje para el 3D. Entonces sí te va a tomar bastante tiempo solo para aprender a hacerlo y después hacerlo bien te va a tomar más tiempo todavía. Entonces, eso sí, hay muchos cursos, hay en Doméstica, hay en Creana,
Em, y esas son como que las páginas base, como para empezar a aprender uno sobre ese lado del desarrollo. Pero también hay otras páginas como Winfox que ya se encargan de cursos un poco más complicados, cuando uno ya tiene las bases bien centradas, pero todos pues, los cursos son de pago, unos más caros que otros, y donde vas a encontrar mejor información, como decía Roger, era en inglés. Ese es, al menos en el lado del arte, ahí mis compañeros van a dar sobre los demás softwares que hay, pero por mi lado esos son los principales. Y sí, no sé quién más quiere continuar. Del lado de la programación, yo les recomendaría un Game Engine, en especial para empezar, aunque es posible hacer juegos en cualquier lenguaje y en cualquier motor, de- ya sea desde cero o con algún tipo de plantilla, pues realmente los Game Engine facilitan pues muchas cuestiones relacionadas con los videojuegos. Sí pienso que es de mucha importancia aprender a programar. Hay alternativas como programación visual, pero al final son un poco limitantes. La programación da más libertad, entonces considero que se obtiene un producto mejor. Ahí Em, ok. bueno, yo quería hablar un poco, pues, no, de mi área, que yo soy diseñador de niveles, y pues realmente una herramienta, principalmente es dibujarlo, ¿va? Pero hay una técnica que se llama Whitebox, que es realizar los niveles con figuras así como muy básicas. Esto se hace realmente la mayoría de engines, como mencionaba Roger, que está Unreal, Unity, God y todo eso. Y pues estas figuras básicas ya las tienen, ¿va? Lo único que se le hace a estas figuras es ponerle una textura que ya están en la web, son gratis, que son para medir, que están como divididas en metros. Te ayudan para realizar los niveles. Esa es una de las técnicas que yo utilizo. Obviamente también dibujo los niveles, aunque no soy muy buen dibujante. Utilizo Krita, que es como Photoshop, pero gratis, ¿va? Y, y más específico, si se quiere hablar un poco del modelado de terreno o de la realización del terreno de los niveles, hay herramientas complicadas como Gaea o World, ¿cómo se llama? Se llama World Generation, creo que se llama. Son unos programas más complicados, pero realmente tienen un resultado bastante efectivo, ¿verdad? Pero tiene su versión gratuita y su versión premium, ¿va? Lo único que realmente se logra bastante con esos programas, pero como se ha comentado anteriormente, solo en inglés existe información sobre ellos, ¿verdad? Y la verdad es que cuesta poco empezar a diseñar los niveles, pero poco a poco vas agarrando tu propio proceso porque realmente cuando se trata de arte, cada uno tiene su proceso, ¿verdad? Entonces de ir intentando. Gracias. Yo quiero agregar, pues, primero a la intervención de Roger de que sí, utilicen un Game Engine porque no hacer un Game Engine, yo creo que si empiezan desde ahí, ya vamos mal, ¿verdad? Viendo los alcances de los estudios indies, ¿verdad? Porque actualmente, pues, los tres grandes engines que están en el mercado, como Unreal, Unity y Godot, y podemos meter a Game Maker también, pues ahí están a la disponibilidad de la gente, pueden utilizarlo sin ningún problema. Cada uno tiene sus limitantes, cada uno tiene sus condiciones. Cada vez es de que la lean y que escojan cuál quieren, ¿verdad? Pero que no empiecen desde la parte de hacer un su game engine, sino que la seleccionen uno y que vayan trabajando en eso y que empiecen a programar. Más si es porque hay juegos hechos por una persona, si es una persona el que está haciendo el juego, que trate de hacer todo simple, ¿verdad? Y quisiera agregar también de que pues si no estás solo y tu objetivo es especializarte en un área en específico y ir a trabajar a otro país
o a un estudio de latino un poco más grandecito, puede ser México, Brasil, o si sabes inglés y quieres irte a Estados Unidos, Canadá o la Unión Europea, que es donde está las industrias más grandes, o Japón y toda la parte asiática, China. Entonces ahí pues ya puedes desarrollarte en diferentes áreas, porque digamos, si vemos una escena de un juego de Mario o Zelda, que es lo más común que nosotros tenemos metidos en la mente, primero, antes de empezar a hacer Zelda, tuvo que haber un equipo que desarrolló la idea o que pensó en la idea. Entonces hay un equipo centrado solo en eso. Después hay un área que es un poco más conceptual y no hablamos tanto de ella, pero que es el diseño del juego, que esa idea se cimentó. Ahora, ¿cómo se va a desarrollar? Por ejemplo, Zelda es un juego en donde un personaje lleva una espada y combate contra enemigos y al mismo tiempo resuelve mazmorras. Todo ese diseño conceptual del juego, también hay alguien que la desarrolló y es una persona que se dedica totalmente a eso, ¿verdad? También hay una persona que dirigió el proyecto, hay una persona que toma las decisiones, hay una persona que en la cuestión de programación programa las mecánicas del juego, hay otra que programa diferentes sistemas como el inventario, como la pelea, como los menús, o sea, las interfaces. Por ejemplo, en el área de arte, hay gente que hace el arte 2D, pueden ser cinemáticas, pueden ser los menús, todos los artes 2D de los menús, o alguien en 3D que en el modelado pues es muy amplio, como dice Frank, alguien que modela, alguien que hace que los personajes se muevan, que es la parte de animación y huesos, la vamos a llamar, simple, y alguien que texturiza, porque un modelo se modela como que en la vida real estuviéramos agarrando arcilla, lo modelamos y luego le ponemos encima, lo pintamos. Algo así se hace en el desarrollo de videojuegos. Entonces, y la música, ¿verdad? Pero en esa parte no les podríamos ampliar tanto porque realmente esto sí lo tenemos como que tercerizado, digamos, hay personas que nos ayudan con eso y que hoy no se pudieron conectar, pero que si tienen cualquier duda ahí estamos disponibles y ellos estén disponibles para contestarlas, ¿verdad? Pero si quieren desarrollarse en, y en una empresa más grande, tengan en cuenta de que pueden entrar en cualquier área, hacerse experto en ella y pues aplicar, ¿verdad? Pero siempre recuerden, traten de hacer un portafolio para que lo respalde, porque en la industria de videojuegos, si tienes una carrera por detrás, excelente, pero si no la tienes, te van a pedir qué trabajos has hecho. Entonces, por ahí tienes que irte como que eh, agarrando experiencia con propios proyectos o proyectos de jams, game jams, que si no saben qué son las game jams, son eventos donde la gente participa en hacer juegos de días, semanas o meses para participar en un concurso de acuerdo a una temática. Entonces, todo eso ayuda a crear portafolio y que la gente se meta en la industria de videojuegos. Al final, pues, es solo de perderle miedo. Si alguien quiere meterse a este rubro y es apasionado, porque la mayoría de gente que entra, por lo menos desde Latinoamérica, es porque le apasiona, pues que le pierda el miedo. Es difícil porque al final uno trabaja en una cosa y a veces se migra a otra y eso cuesta un poco, pero al final es mejor intentarlo y fallar que nunca haberlo intentado, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias. De verdad que toda esta información que le están dando a la audiencia es bastante valiosa, escuchar sus tips, sus experiencias. Y bueno, en esta segunda parte del episodio número 2 queremos hablar un poco acerca de su proyecto actual, ¿verdad? Así que ha de ser algo bastante emocionante. Y bueno, queremos saber un poco más sobre Humboldt. Es increíble ver cómo un concepto inicial se transforma en un videojuego completo, y estoy segura de que nuestra audiencia está más ansiosa por saber más aún de esto. Entonces, quisiera saber si nos podrían comentar acerca sobre la historia detrás del juego, cuáles son los personajes, las mecánicas y los aspectos que lo hacen especial. Y además, ¿qué inspira la visión creativa detrás del juego y cómo se diferencia de otros títulos que hay en el mercado? No sé quién quiere iniciar ahí apoyándonos respondiendo estas dudas, por favor. Creo que no se escucha, ¿verdad? Lo que está diciendo Brian. Bien, ahorita, no sé si Ah, alguien... ok, ok, perdón, Miren, perdón. empiezo yo y después me complementan, porque eso sí es algo Sí, largo, sí. ¿verdad? Eh,
A ver, si ustedes miran nuestras redes, subimos poco contenido, pero el juego está más avanzado de lo que ustedes ven. Nosotros tenemos, digamos, ¿cómo le llaman? En el mundo de desarrollo de videojuegos se llaman builds, que son como versiones del juego para pruebas. Tenemos 5 y cada una pues tiene más características que la otra. Entonces hemos ido avanzando desde que empezamos hasta este momento. Es mucho más avanzado de lo que se ve en redes, entonces si alguno pues tiene la oportunidad de probarlo algún día, tiene una computadora que corre el juego, pues ahí estamos disponibles para compartirla. Humble Moody es un juego donde el personaje principal es un perro llamado Moody. No sé si lo han logrado ver en pantalla. Lo que queremos con este juego es darle una perspectiva desde el personaje principal, que es un perro. Queremos tratar de simular a pequeña escala lo que hizo Stray con su juego. No sé si han jugado el juego de Stray, pero Stray es el juego del gato, donde uno controla un gato y pues realmente hace cosas de gato. Entonces nosotros queremos simular eso, pero con un perro a pequeña escala. Pero queremos que este perro esté en una aventura. Y en esta aventura se llama Homebound Moody porque la palabra homebound habla en inglés de un perro que quiere regresar a casa. Este perrito fue raptado y enviado a otro mundo, que por eso es que el mundo donde este perrito está es distinto, es como que antiguo, y su aventura trata de que él busca la manera de regresar a su hogar con sus seres queridos. Y pues ahí van a ver un poco, si siguen nuestro contenido, pues van a ir viendo poco a poco cómo va la historia. Nuestro objetivo es principalmente con este juego. Ahorita planeamos para el siguiente festival de demos de Steam, pensamos sacar una demo. Si alguien quiere probarla, pues ahí va a estar disponible gratis para todos. Y después de eso, continuar con el desarrollo, con el financiamiento propuesto, ¿verdad? Con el que estamos buscando. No sé si alguien quiere agregar algo más, pero al final eso sería en general Humble Moody. Y todos los elementos que hay por detrás de él es que Moody obtiene ciertos poderes al viajar. Al final es un juego de aventuras, entonces esos poderes están relacionados con poderes como que universales o dimensionales y por eso es que a veces miran al perrito voltearse, a veces lo miran hacer para aparecer objetos, a veces se los llevan a un portal y eso por eso a veces llama como esa atención, pero queremos impactar desde una aventura que al mismo tiempo se sienta como que sea de un perro. Y pues ahí adicional que eh, como estamos inspirados mucho en juegos que hemos jugado como Zelda, pues tienen cierta parte de puzzle game, entonces va a retar al jugador a que use su cabeza, digamos, o su ingenio para poder sobrepasar los niveles que hay dentro del Humble Moody. Y eso sería todo, pues ahí ha sido todo un reto desarrollarlo hasta la fecha como vamos, pero por lo menos sí hemos visto bastante avance hasta la fecha. Ya el juego es jugable desde inicio hasta cierto punto y eso pues para nosotros es un orgullo. Muchas gracias, de verdad que es bastante interesante saber el detrás de un juego y qué fue lo que los llevó a ello. Ahorita de momento estoy recibiendo un par de preguntas y también veo una de Marilu que desea solicitar la palabra. No sé si Marilu deseas hablar en este momento. Hola, hola, buenas noches. Creo que más adelante está muy interesante lo que actualmente están comentando. Felicitar a los jóvenes y pues más adelante vamos a hacer la intervención. Gracias. Ok, perfecto, muchas gracias. Entonces, sigo con la siguiente pregunta. Andrés comentó lo siguiente: saludos desde la audiencia, me encanta escuchar sobre este proyecto y todo lo que están haciendo. Mi pregunta es, ¿cómo decidieron el estilo artístico y la ambientación del juego? ¿Se inspiraron en algún otro título o en experiencias personales? Eh,
Sí, de hecho, es buena pregunta. La verdad es de que en cuanto a la orientación, hay muchos juegos en los que uno se inspira. No es necesario reinventar la rueda, como dicen. Entonces sí hubo bastante referencia en juegos o en títulos que a nosotros nos inspiraron mucho desde jóvenes. Y sobre todo porque son un estilo al que se adaptaba a la historia, porque eso era también algo muy importante, que tuviera correlación tanto en lo visual como en lo que iba a llevar a lo largo de la historia del personaje. Entonces, todo parte desde las referencias de videojuegos como Zelda Breath of the Wild o también como Link's Awakening. Pero después, eso es en cuanto a los colores que iba a tener el juego, pero después también con el estilo de los modelos, de los personajes, de los movimientos y objetos que iban a aparecer. Ahí nos inspiramos en otros juegos que fueron, que ahí sí siguen ese concepto de los géneros que tenemos hoy día, que es de puzzles, de aventuras. Entonces también tomamos referencias de Crash Bandicoot, de Mario, pero al final de todo, el chiste es tener nuestro propio estilo, nuestra propia marca. Entonces nos apartamos un poco, y aunque sí se siente, y muchos usuarios que han probado el juego nos han comentado de que sí les da un aire, esa es la parte importante, que tomamos la inspiración, pero creamos algo propio. Y fue difícil porque es algo que muchos modelos, por ejemplo, los he tenido que volver a hacer. Parte de ello ha sido el personaje principal también, para que se vayan adecuando al estilo que buscamos. Entonces es un prueba y error, pero sí, si decimos unos títulos, serían esos, básicamente. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, ustedes mencionan tener un estilo propio en sus videojuegos, pero ¿qué es lo que realmente los diferencia de otros videojuegos en el mercado actual? Mm, pues yo creo que principalmente lo que nos diferencia a nosotros del resto de juegos es que hemos tratado de tener mecánicas propias o mecánicas que no se ven comúnmente en los géneros de puzzle y aventura, que es en el género en el que estamos adentrándonos. Y eso es lo que, tanto como el personaje principal y la historia que conlleva, como las mecánicas. Entonces, eso es lo que nosotros hemos tratado de diferenciarnos. Al final, dentro de los proyectos indies, eh, es muy difícil porque lo único que te queda es tener una idea innovadora, pero no es la regla generalmente. O sea, se pueden hacer excepciones también. En el caso de ellos, por ejemplo, Undertale, juegos pixel art RPGs, pero tiene una historia mucho más diferente de las otras, y nosotros tratamos de hacer una mezcla de ello. Entonces yo creo que lo que nos caracteriza hoy día, aparte del estilo, es también las mecánicas que tenemos y la forma en la que se desarrolla el juego. Creo que es diferente y va a ser refrescante para jugadores que están acostumbrados a Mario o el Link's Awakening, como el ejemplo que ponía anteriormente, porque es un juego muy distinto a ellos. Entonces es una entrega refrescante, me atrevo a decir. Súper, muchas gracias. Entonces estamos esperando un proyecto totalmente refrescante que se escucha bastante llamativo. Dentro de la audiencia tenemos un comentario de J.C. Gala que dice lo siguiente. Ustedes como desarrolladores de videojuegos ya han visto proyectos a futuro, como tener videojuegos aptos para todo lo que tiene que ver con realidad virtual y tenerlos en plataformas como Stream, que se pueden utilizar en equipos como Oculus, HTC, HP, por mencionar algunos cascos VR. La pregunta es si estamos tomando en cuenta en nuestros futuros proyectos usar realidad virtual. Sí, correcto. La quiere llevar como a ese punto, si están tomando en cuenta llevar a futuro su proyecto a una realidad virtual o no hay aún algo al respecto pensado. Este proyecto como tal, no. Yo creo que un juego de realidad virtual, la decisión de hacerlo desde un principio. Porque una adaptación de un juego que no es realidad virtual a realidad virtual, prácticamente es hacer otra vez el proyecto. Entonces, este juego no. No descartamos la posibilidad de en un futuro hacerlo,
pero yo creo que es un campo en el cual no estamos no nos llama mucho la atención, ¿verdad? Al igual que los juegos de teléfono no nos llama mucho la atención este campo, pero uno no sabe qué puede pasar en el futuro, entonces nunca descartamos la posibilidad, pero por el momento no lo estamos tomando en cuenta. Y pues, si él quiere, pues ahí hay posibilidad de, si él es desarrollador o no lo es, pues siempre hay formas de empezar a capacitarse en eso, porque ya todos los engines, por lo menos que están en el mercado, pues, por lo menos Godot, Unity y Unreal, los tres trabajan con realidad virtual, entonces ahí pueden empezar a compatibilizar con ellos, ¿verdad? Pero respuesta por momentos no. Sí, Como mencionaba Brian, sí es muy necesario que esté tomado en cuenta a la hora de diseñar el juego si se va a realizar para realidad virtual. Otra cosa por la que nos limita en ese aspecto es que no tenemos el equipo necesario como un set de VR para después hacer las pruebas necesarias que serían para el prototipo de un juego así. sí, yo quería agregar que lo que pasa realmente es que un juego de realidad virtual requiere mecánicas diferentes, ¿verdad? Porque en primer lugar la cámara es diferente. Se diseña una cámara para los lentes, ¿verdad? Y realmente existen dos controles, entonces es como es adaptar mecánicas que no fueron diseñadas para la movilidad libre ni para menos para dos controles. Entonces siento que sí, lo que pasa con la realidad virtual es de que tiene sus mecánicas diferentes a cómo se juega con mando o teclado, ¿verdad? Listo, muchas gracias por responder esta pregunta de la audiencia y voy con la siguiente. Gabo pregunta, ¿hay financiamientos estatales? Si es así, ¿en qué países? Pues, Yo sí tengo esa respuesta, pero perfecto. no es tan simple porque sí le tengo una investigación. A ver, de Guatemala, yo la verdad no sé. Nuestra compositora nos pasó hace poco una asociación que estaba apoyando a eventos culturales y los videojuegos podían entrar, pero no estaba enfocado en lo que estábamos buscando, entonces lo descartamos. Pero en los otros países sí hay. Si dan permiso, pues puedo compartirles más adelante una investigación donde habla el impacto que ha tenido la industria de videojuegos en Guatemala, no, en Latinoamérica, perdón. Pero tenemos algunas asociaciones como la Asociación Internacional de Desarrolladores de Juegos IGDA, que apoya a los desarrolladores, la Federación de Videojuegos de Latinoamérica. También tenemos el programa Exportación de Desarrolladores de Juegos de Brasil, BDG Export. Tenemos otra institución que se llama ProChile, que también apoya a desarrolladores de videojuegos. La Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, que también apoya. La Agencia de Promoción de Inversiones y Comercio Exterior, IMSBA, que creo que también es de Argentina. Otra que se llama ProColombia. El Mercado de Industrias Culturales del Sur, que creo que esto es solo para toda Sudamérica, y el Banco Interamericano de Desarrollo, y solo, por lo menos de las que tengo en mente. Pero sí, o sea, a lo que vamos es que en otros países que están un poco más desarrollados en videojuegos sí tienen apoyo gubernamental. Guatemala no estoy seguro, no he investigado lo suficiente, pero según lo que sé por cómo se manejan, no lo han hecho, porque si no ya hubieran apoyado a los desarrolladores que de videojuegos de Guatemala, pues por ejemplo GameDGT y toda su comunidad, no sé si Selva Interactive se llama, ellos ya desarrollaron Illuminaria y creo que no recibieron apoyo gubernamental, entonces ha sido más complicado. Hay otros juegos guatemaltecos, pueden visitar la página de ellos, ahí se han desarrollado varios juegos, pero creo que ninguno ha sido apoyado por el gobierno guatemalteco. Pero en otros países sí ha pasado y estoy seguro que México, Colombia, Brasil y Chile creo que sí están apoyados en eso. Pero si gustan les puedo compartir la investigación para que lean un poco. No sé cómo podría pasárselas. Sí, perfecto. Quedaría bastante bien, algo que enriquecería bastante la conversación de hoy. No sé si es posible que se comparta por medio de un link
en los comentarios o si gustas nos lo puedes enviar y nosotros con gusto se los compartimos. Y bueno, voy con la siguiente pregunta. ¿Cómo logran equilibrar la innovación en las mecánicas de juego con las expectativas y tendencias del mercado actual? El problema que hay en el mercado actual es que no hay algo que... Hay cosas que funcionan, por ejemplo, los cozy games, que son juegos como que muy bonitos, que han visto que son como muy, que voy a usar la palabra, pero no sé si es lo correcto, como kawaiis, que se ven con colores muy pasteles y llamativos, y que eso últimamente ha estado pegando, pero es un problema porque estos son los juegos que se juegan en un momento y al rato los dejas. Entonces, ¿qué funciona en el mercado actual? Eh, no hay una fórmula exacta en este momento, por cómo está la industria de videojuegos. Pero, pues nosotros nos vamos guiando un poco con las cosas que están funcionando. Por ejemplo, el protagonista es un perro, principalmente porque vimos que el fenómeno Stray puede ser algo llamativo para las personas. No saben lo que a las personas les gustan los gatos y lo que ese juego fue tan llamativo para toda la audiencia. Las mecánicas de juego, pues los juegos de aventura son bien recibidos por las personas. El último juego que salió de aventura grande fue Black Mighty Wukong, que es un juego de aventura hecho por un estudio muy grande, pero que llama mucho la atención de los desarrolladores y yo creo que de los jugadores, y alcanzó las 10 millones de copias vendidas a la primera semana. Eso quiere decir de que los juegos de aventura siguen siendo algo llamativo. El tema de los puzzles, los jugadores están entre ya no quiero jugar juegos de puzzles y quiero jugar juegos de puzzles, pero si uno hace bien las mecánicas y los puzzles en llamativos, siempre les gusta a la audiencia. Eso es basado en datos que han hecho otros estudios. Y entonces, al final, hacemos una idea de juego no solo que nos gusta a nosotros, sino que también se adapta un poco a lo que hemos visto que en el mercado funciona. Pero si nosotros quisiéramos solo adaptarnos al mercado, estaríamos haciendo un juego totalmente distinto, ¿verdad? Pero pues ahí pues vamos viendo un poco. Lo que hacemos es cuando diseñamos un juego, jugamos juegos que han estado funcionando en el mercado y juegos que nos gustan y combinamos ambas, ¿verdad? Gracias, gracias Brian por tu respuesta. Bueno, ya estamos sobre la hora y 30 minutos, ya el tiempo pues nos apremia un poco. Veo que a la audiencia le ha gustado bastante esta conversación. Creo que sí hay un interés, o ha sido un bonito experimento para ver que sí existe un interés en la gente, en conocer la industria de videojuegos, conocer a los desarrolladores de videojuegos propiamente. Ya nos han hablado un poco del proyecto en el cual están trabajando actualmente. A mí me gustaría pues que para ir finalizando el espacio pues ustedes puedan compartir con la audiencia pues qué pueden esperar de Bandit Games en los próximos meses. No sé si pueden dar un avance de cuándo va a salir, por ejemplo, eh, la demostración de su videojuego, dónde la pueden encontrar, eh, qué planes tienen o dónde se va a lanzar su próximo proyecto y cómo la gente puede seguir su trabajo, ya sea a través de redes sociales, que lo sigan a sus cuentas personales, donde es que ustedes están dando las actualizaciones, esos updates de qué es lo que están haciendo ustedes en este estudio de desarrollo de videojuegos. Como dije anteriormente, la demo está planeada para lanzarse en el siguiente festival de demos de Steam en computadoras. Si no estoy mal, es en febrero del otro año, entonces prácticamente sí tenemos todo planificado para que este año esté terminada la demo. Entonces probablemente ya van a poder jugar desde sus computadoras. Vamos a tratar de optimizarla de tal forma que computadoras de media gama puedan correrla, pero si no nos comprometemos a que baja gama puedan correr las computadoras, el juego, perdón, porque pues últimamente pues los juegos que se están desarrollando sí tienen que ir enfocados a
que se corren desde una computadora gaming si están enfocados en PC. Entonces prácticamente en febrero del otro año sería la meta de la demo, la demostración que contendrá la primera parte del juego y aproximadamente 2026 o finales de 2025, dependiendo de cómo consigamos continuar con el proyecto, saldría de juego final, dependiendo del alcance, ¿verdad? Y ahí nos pueden seguir nuestras actualizaciones en nuestras redes, principalmente vamos subiendo poco a poco el contenido en Twitter, en Instagram, Facebook lo utilizamos poco, pero si usan Facebook también, búsquenos como Bandit Games, próximamente TikTok y Reddit, y pues si alguien quiere, pues vamos a empezar a crear una comunidad de Discord por si ustedes quieren empezar a meterse, y si quieren pues ser parte de la beta testing o probar la demo antes de que la gente la pruebe, pueden entrar a nuestro canal que vamos a crear más adelante y formar parte del proyecto de alguna manera, ¿verdad? Eso sería, pues no sé si alguien de mis compañeros quiere agregar algo para finalizar. No, básicamente que gracias por darnos el espacio, gracias por escucharnos. Y pues, como comentó Braer, pues emocionados de conseguir la demo. Y pues cualquier cosa que quieran darle seguimiento, ya está en nuestras redes para que vean el proyecto final, ¿verdad? Entonces, muchas gracias a todos y a Telégrafo por darnos la oportunidad. Yo también quería agradecer a Telégrafo por el espacio y pues en lo que viene, pues en un futuro cercano lo que estamos realizando ahorita son pruebas, se podría decir internas, pero ya estamos empezando a pasárselo a la gente porque necesitamos feedback, ¿verdad? Y también necesitamos encontrar errores. Entonces, por si están interesados en probar una beta, lo único que sí se recomienda una computadora gaming de gama media, ¿verdad? Y gracias por el espacio. Gracias a todos por sus respuestas. A ustedes también gracias por aceptar la invitación de participar de este segundo episodio de Telégrafo Talks. Recuerden que este episodio en vivo posteriormente será subido a plataformas de streaming como Spotify, YouTube y Apple Music, donde ustedes podrán escuchar la grabación de esta conversación sobre la producción de videojuegos en Guatemala, específicamente de Bandit Games y de su actual proyecto Homebound Moody. Están todos cordialmente invitados a seguirlos en sus redes sociales, tanto en sus cuentas personales como en sus redes sociales, como ya lo habían mencionado, como Bandit Games. Y muchas gracias por haberse conectado, por haber escuchado nuevamente un espacio de Telégrafo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, en LinkedIn. En todas aparecemos como Telégrafo GT y espérennos cada miércoles para un nuevo episodio en vivo de Telégrafo Talks. Esto fue el episodio de hoy. Que tengan una feliz noche y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Si estás interesado en desarrollar videojuegos y no sabes por dónde empezar, te invito a unirte a la comunidad de desarrolladores de Guatemala. Ellos han logrado construir una comunidad sólida a pesar de las limitaciones que existen en el país, lo que demuestra su gran compromiso. Además, podrás conocer los videojuegos que se han hecho en Guatemala. Únete a su canal de Discord y conecta con ellos para obtener más información. Link disponible en la descripción.